Estudiantes, bienvenidos a este video de reforzamiento de números enteros, donde repasaremos todo lo visto hasta el momento en nuestras clases. El primer punto a tocar son los conjuntos numéricos. ¿Qué vimos respecto a esto? Definimos algunos conjuntos numéricos conocidos, comenzando con los números naturales, que son los números que nos permiten contar, que son los primeros que conocemos, como es el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. Luego ampliamos un poco más este conjunto definiendo el conjunto de los números cardinales, donde contiene todos los números naturales, pero este además incluye el elemento neutro de la suma, que es el 0. Posteriormente ampliamos más estos conjuntos y llegamos a valores negativos. Este conjunto, el conjunto de los números enteros, denominado conjunto Z, contiene todos los números naturales, el 1, 2, el 3, etc. Contiene el 0 también, pero también contiene los valores negativos de los números naturales. Es decir, es un conjunto que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Posteriormente definimos el conjunto de los números racionales, o conjunto Q, que son todos aquellos valores que se pueden expresar en forma de fracción entre números enteros, y obviamente con el denominador distinto de 0. Y también definimos los números racionales, que son aquellos que no se pueden expresar en forma de fracción, como son algunas raíces, raíz de 3, raíz de 2, el famoso número pi, algunos logaritmos. Y la unión de estos conjuntos nos permite definir el conjunto de los números reales, bien que va a contener a todos estos valores, tanto que se pueden escribir como fracción, los números racionales, como aquellos que no, que corresponden a los números irracionales. Posterior a esto, nos enfocamos en los números enteros, partiendo de su definición, que corresponde a los números enteros. Como dijimos anteriormente, es el conjunto que contiene a todos los números naturales, que contiene el 0 y también contiene los inversos aditivos de los números naturales, es decir, los números negativos de estos. Es un conjunto infinito que va desde el menos infinito hasta el más infinito, que es ordenado y además discreto, es decir, son valores exactos sin decimales. Se puede expresar como la unión entre el conjunto de los números enteros positivos, que serían los números naturales, el conjunto de los números enteros negativos y el 0. Y expresado la recta numérica podemos ver que entre más a la derecha esté del 0, más grande es el valor, entre más a la izquierda esté del 0, menor es su valor. Y algo que tenemos que considerar, que el antecesor de un número va a ser el número que está anterior a él en la recta numérica, y el sucesor va a ser el número que está posterior a él en la recta numérica. Tener cuidado con los números negativos, ya que es fácil confundirse en el antecesor y sucesor de esto. Por ejemplo, el antecesor de menos 3 no es menos 2, sino que sería menos 4, y aquí está antes que el menos 3 de la recta numérica. Por lo tanto, el sucesor de menos 3 sería menos 2. Siguiendo con todo esto que hemos repasado, luego vimos a lo que son las propiedades de los números enteros y definimos algunas de ellas. Por ejemplo, lo que son los múltiplos. Bien, que el múltiplo de un número entero corresponde a aquello que se obtiene al multiplicar ese número por algún otro número entero. Dicho otras palabras, son los números que están en la tabla de ese número. Por ejemplo, si vemos los múltiplos de 4, tenemos al mismo 4, al 8, al 12, al 16, al 20, 24, etc. Podemos ir hasta el infinito. Pero también el 0 es un múltiplo de 4, y todos los múltiplos que ya habíamos nombrado y sus partes negativas también serían múltiplos de 4. Anclado a esto definimos lo que es el mínimo común múltiplo. Bien, que cuando comparamos dos valores y queremos determinar qué múltiplos tienen en común e identificar al de menor valor entre ellos. Entonces, como dice acá, el mínimo común múltiplo entre dos más números corresponde al menor múltiplo positivo que tienen en común. Por ejemplo, entre 6 y 8, el mínimo común múltiplo sería 24, y aquí 6 por 4 es 24, 8 por 3 es 24, y no existe ningún otro múltiplo más pequeño que ese que tengan en común estos dos números. Posterior a esto definimos los divisores, donde los divisores de un número van a ser aquellos que pueden dividir exactamente a ese número, o sea que el resto me tiene que dar 0. Por ejemplo, los divisores de 18 son el 2, el 3, el 6, el 9, pero también lo es el 1 y el mismo 18. Y también considerando sus partes negativas, el menos 1, el menos 18, el menos 2, etc.
Y anclado a esto tenemos lo que es el máximo común divisor, que si comparamos dos números sería el divisor más grande que tienen en común. Por ejemplo, entre 12 y 18 tienen en común el divisor el 1, el 2, el 3 y el 6, siendo este último número el más grande de ellos, por lo tanto correspondería al máximo común divisor. Continuando con este listado de repaso, clasificamos también a los números enteros. Definimos los números primos, que son aquellos números enteros positivos que solamente se pueden dividir por uno y por sí mismos, o sea que van a tener dos divisores solamente. Entre ellos tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Tener presente que el 1 no es un número primo y que el 2 es el único número primo que es par. Los números compuestos por otra parte van a ser aquellos que tienen más de dos divisores, o sea que se pueden dividir por algún otro divisor distinto del 1 y de sí mismo. Por ejemplo el 9, que se puede dividir por 3. Los números pares son aquellos que son divisibles por 2, o sea que se pueden escribir como 2 multiplicado por algún otro número entero. Por ejemplo el 8, el 10, el 16, estos números son divisibles por 2. Y los números impares, por otra parte, van a ser aquellos que no se pueden dividir por 2. Por ejemplo, el menos 13, el menos 1, el 1, el 3, el 5, etc. Y finalmente, y donde más profundizamos en esta clase, fue en la operatoria de números enteros. Definimos la suma de números enteros, donde si tenemos dos números, y estos dos números que vamos a sumar tienen el mismo signo, entonces vamos a considerar solamente sus cantidades, obviando el signo, y lo vamos a sumar. Y finalmente, el signo de este resultado va a ser el signo que tenían ambos valores. Por ejemplo, si yo sumo el menos 5 con el menos 7, el resultado va a ser menos 12. Porque 5 más 7 me da 12 y ambos números eran negativos. Por otra parte, si los dos números que vamos a sumar tienen distintos signos, el resultado de la suma va a ser igual a la diferencia entre las cantidades ignorando los signos, y el resultado va a tener el signo de aquella cantidad que es mayor. Por ejemplo, si estoy sumando el menos 9 más el 7, el resultado va a ser 2 negativo, porque como tienen distintos signos, calculo la diferencia entre 9 y 7, que es 2, y como 9 es mayor que 7, nos vamos a quedar con el signo negativo de 9. Para la sustracción de números enteros dijimos de que toda la resta la podíamos escribir como una suma. O sea que a menos b es lo mismo que estar diciendo a más menos b. Entonces ahí estaríamos aplicando las reglas que dijimos anteriormente para la suma de los números enteros. Entonces, como dice acá, la resta entre dos números enteros va a ser igual a la suma entre el minuendo, que es el primer valor de la resta, y el inverso aditivo del sustraendo. Es decir, el segundo valor de la resta, pero con el signo cambiado. Algo que hay que tener siempre en consideración es que si yo tengo un menos un número, eso lo vamos a poder transformar en un más. Bien, ya que según la definición anterior, si yo tengo a menos b, es lo mismo que estar sumando a con el inverso aditivo de menos b, que en este caso sería b positivo. Entonces siempre que vean un menos, lo podemos transformar a un más. Luego vimos la multiplicación de los números enteros, y donde viene la famosa regla de los signos. Bien, donde tenemos que tener presente lo siguiente. Si estamos multiplicando o dividiendo valores que tienen el mismo signo, vamos a multiplicar las cantidades ignorando los signos, y el resultado siempre va a ser positivo. Por ejemplo, menos 7 por menos 5, multiplicamos 7 por 5, que es 35, y como estamos multiplicando dos números con el mismo signo, el resultado va a ser positivo. O sea, menos 7 por menos 5 va a ser igual a 35. Por otra parte, si los números que estamos multiplicando o dividiendo tienen distintos signos, el resultado siempre va a ser negativo. Por ejemplo, si estoy dividiendo el 16 en menos 2, calculo la división entre 16 y 2, que es 8, y como estos números tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo, es decir, menos 8. Y algo que tenemos que tener en consideración cuando estemos resolviendo un ejercicio que contenga más de una operación,
es la prioridad de las operaciones, donde siempre debemos hacer primero los paréntesis. Una vez resueltos esto, vamos a identificar las potencias en el caso de que haya. Si ya no hay paréntesis y ni potencias, vamos a pasar a lo que es la multiplicación y la división, pero teniendo ojo que esta se debe hacer de izquierda a derecha. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 2 por 6 dividido menos 3, lo primero que vamos a hacer es la multiplicación, el 2 por 6, y luego lo vamos a dividir por menos 3. Finalmente, una vez que ya no tengamos ni multiplicaciones, ni paréntesis, ni potencias, etc., vamos a hacer las sumas y las restas que nos quedarían. Y también haciéndolo de izquierda a derecha. Aquí viene lo que es el famoso papo mudas, donde el pa es de paréntesis, el po es de potencias, el mud es de multiplicación y división, y el as es de adición y sustracción, o sea, suma y resta. Vamos a reforzar este contenido con un problema resuelto, que fue aquel que se dejó como tarea en la clase anterior. El problema 3 de la guía 1, que dice que hay que transportar 960 sacos de papas, donde cada saco pesa 25 kilos cada uno, desde una comuna a otra. Para ello se cotizó con 3 transportistas, obteniendo la siguiente tabla. Y tenemos la tabla que dice que el transporte A tiene una carga máxima del camión de 3.500 kilogramos y cuesta 14.000 pesos el viaje. El transporte B, que puede cargar hasta 6.000 kilogramos y tiene un valor de 20.000 pesos por viaje. Y el transporte C, que carga hasta 7.500 kilogramos y tiene un valor de 26.000 pesos por viaje. Y de esto tenemos 3 preguntas. Y para cada una de estas preguntas vamos a aplicar el método de resolución de problemas. Es decir, debemos identificar los datos, debemos elaborar una estrategia de resolución, ejecutar esta estrategia que definimos y elaborar una respuesta. Teniendo acá el enunciado, vamos a destacar inmediatamente los datos. Tenemos 960 sacos de papas, cada una pesa 25 kilogramos. Tenemos 3 transportistas en total que se resumen en la tabla que tenemos acá, que también nos entrega muchos datos. Y para la pregunta C vamos a tener en consideración que se gastó 94.000 pesos solamente para esta pregunta. Entonces vamos a trabajar con la primera de ellas, que dice que si tuviera que contratar a un solo transportista, ¿cuál de ellos nos convendría? Vamos a identificar los datos. Como ya los teníamos subrayados, vamos a ordenarlos y tenemos que el número de sacos de papa a transportar son 960, la masa de cada saco de papa es 25 kilogramos, son 3 empresas de transporte cotizadas. Transporte A, 3.500 kilogramos por 14.000 pesos. Transporte B nos permite cargar hasta 6.000 kilogramos por 20.000 pesos. Transporte C, hasta 7.500 kilogramos por 26.000 pesos. Y para tener en consideración en la pregunta C, lo que se gastó fue 94.000 pesos. ¿Qué nos queda ahora? Elaborar una estrategia de resolución para este problema. Lo primero que vamos a hacer es, ya que conocemos cuánto pesa cada uno de los sacos de papa, vamos a dividir la carga que nos permite trasladar cada uno de los camiones por la masa que tiene cada uno de los sacos. Y de esta forma vamos a obtener cuántos sacos en total como máximo va a poder cargar cada uno de estos camiones. Una vez que ya sepamos cuántos sacos va a poder trasladar como máximo cada uno de estos camiones, vamos a dividir este número de sacos que queremos transportar en la cantidad máxima que podrá llevar cada uno de los camiones. De esta forma vamos a poder determinar cuántos viajes vamos a tener que hacer con cada una de las empresas. Y aquí hay que tener en consideración lo siguiente: si el resultado no nos da un número entero, es decir, nos puede dar un número decimal, vamos a considerar al número entero que viene posterior a ese número. ¿Por qué ocurre esto? Lo vamos a ver cuando estemos trabajando este punto. Luego, como ya vamos a saber cuántos viajes vamos a tener que hacer con cada una de las empresas, vamos a multiplicar esta cantidad de viajes con el valor que nos va a cobrar cada una de las empresas por cada viaje que se va a hacer. De esta forma entonces vamos a poder determinar cuánto nos cobrará cada una de ellas para trasladar todos los sacos que queremos llevar. Y finalmente vamos a identificar el menor de los valores que vamos a encontrar, bien, el menor costo,
y así vamos a poder identificar cuál es la empresa más conveniente. Ya definida nuestra estrategia, entonces vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ir a la ejecución de la estrategia, o sea, vamos a llevar a cabo todo lo que nosotros planeamos. Y vamos a tener en consideración los datos, ya que en esta parte vamos a tener que mezclar los datos según cómo nosotros elaboramos el plan. El primer punto de la estrategia dice que tenemos que dividir la carga del camión por lo que pesa cada uno de los sacos para saber cuántos sacos podemos trasladar. De esta forma tenemos que el transporte A, al dividir 3500, que es la carga máxima que puede trasladar, en 25, nos da 140. Es decir, esta empresa nos permite trasladar 140 sacos por viaje como máximo. El transporte B, al dividir 6000 en 25, nos da 240. Es decir, la empresa B nos permite trasladar 240 sacos como máximo por viaje. Finalmente, la empresa C, al dividir 7500, que es el máximo peso que puede trasladar por viaje, en 25, que es lo que pesa cada uno de los sacos, nos da 300, lo cual significa que podemos trasladar como máximo 300 sacos por viaje. El segundo punto de nuestra estrategia decía que teníamos que dividir el número de sacos que vamos a transportar en cada uno de los camiones por la cantidad de sacos en total que queremos llevar. Y así nosotros vamos a poder saber cuántos viajes debemos hacer. Al hacer esto para el transporte A, nos da que 960 dividido 140, 960 es la cantidad total de sacos que queremos trasladar, y 140 es la cantidad que nos permite como máximo transportar el camión del transporte A, nos da en total un valor aproximado de 6,857. Y esto lo vamos a traducir a 7 viajes. ¿Por qué 7 viajes? Porque si consideramos la parte entera de 6,857, 6 nos quiere decir que van a ser exactamente 6 viajes con la capacidad máxima del camión. Y nos va a quedar una parte que no alcanza a ser un entero, que significa que el último camión, que sería el séptimo, no iría completamente lleno. Pero sí necesitamos sí o sí hacer 7 viajes. Por eso que vamos a considerar el valor entero siguiente a la cantidad que encontramos. Para el transporte B, al hacer la división entre 960, que es la cantidad de saco total, y 240, que es lo que nos permite este camión, nos da exactamente 4. Bien, o sea que vamos a hacer 4 viajes a tope con el peso. Y finalmente el transporte C, al hacer la división entre 960 y 300, nos da 3,2, lo cual sí o sí vamos a tener que hacer 4 viajes, ya que van a ser 3 viajes con el camión a tope y un cuarto viaje con una cola del peso que nos queda. Pasando al tercer punto de nuestra estrategia, debemos multiplicar el número de viajes que vamos a hacer con estas empresas por el valor que nos va a cobrar por cada uno de los viajes que vamos a hacer. Entonces, analizando empresa por empresa, vamos a tener que el transporte A, al multiplicar 7, que es el número de viajes que tendríamos que hacer con ellos, por los 14.000 pesos que nos cobra por viaje, nos da un total de 98.000. Es decir, que la empresa A nos va a cobrar 98.000 pesos en total para trasladar todos los sacos que queremos llevar. La empresa de transporte B, al hacer la multiplicación entre 4 por 20.000, que es lo que nos cobra por viaje, nos da un total de 80.000 pesos, lo que correspondería al monto a pagar por hacer este trabajo con la empresa B. Y la empresa C, al multiplicar 4 por 26.000, nos da 102.000, lo que significa que la empresa C nos cobraría 102.000 pesos por hacer todo este traslado. Y finalmente debemos identificar cuál es el valor de estos precios, y obviamente el menor valor a pagar son 80.000 pesos que corresponde a la empresa B. ¿Qué nos queda ahora entonces? Elabora la respuesta. Y la respuesta entonces a la primera pregunta de este problema sería que la empresa de transporte más conveniente para hacer este traslado es la empresa B. Pasando a la segunda pregunta, ¿cuál es la mejor combinación que puede hacer para pagar menos? Y acá se nos incluyen más datos de los que teníamos inicialmente, ya que el primer problema nos permitió encontrar bastante más información.
como por ejemplo tenemos el número de sacos que va a poder trasladar cada uno de los camiones por viaje, y también cuánto vamos a tener que pagar por el total de los viajes que vamos a hacer con cada una de estas empresas. Entonces vamos a elaborar una estrategia que nos va a poder permitir determinar esta mejor combinación para poder pagar menos. ¿Qué vamos a hacer? Como ya sabemos que la empresa B nos cobra 80.000 pesos para trasladar todos los sacos, vamos a hacer otras combinaciones para ver si es posible encontrar una que nos salga mucho más conveniente, considerando que lo que se debería poder transportar son como mínimo 960 sacos, ya que esa es la cantidad que deseamos llevar. Y luego vamos a escoger la mejor de estas combinaciones. Vamos entonces ahora a ejecutar el plan que elaboramos. Y nuevamente vamos a tener en consideración todos los datos que nos entrega el enunciado y lo encontrado en el problema anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, vamos a hacer algunas combinaciones y vamos a ver si es posible conseguir un valor menor a los 80.000 pesos que ya teníamos inicialmente. Y aquí tenemos algunos casos. Por ejemplo, si realizamos 5 viajes con la empresa A y uno con la empresa C, esta combinación nos permitiría trasladar la cantidad de sacos que queremos llevar. Pero al hacer el cálculo de cuánto nos van a cobrar, multiplicando 5 por 14.000 pesos que nos cobrarán por viaje la empresa A, más los 26.000 que nos cobra por viaje la empresa C, nos da un total de 96.000, lo cual excedería los 80.000 pesos que ya sabemos que se puede hacer con 4 viajes de la empresa B. Probando otra combinación, 3 viajes con la empresa C y 1 con la empresa A, haciendo el cálculo nuevamente, tendríamos que multiplicar 3 por 26.000 más 14.000 pesos, lo cual nos daría 92.000 pesos, donde seguimos alejados de los 80.000 pesos que calculamos inicialmente. Realizando 2 viajes con la empresa C y 1 con la empresa A y otro con la empresa B, hacemos el cálculo nuevamente y nos daría 86.000 pesos. Nos acercamos un poco más a los 80.000 pesos, pero seguimos superior a esta cantidad. ¿Por qué nos vamos a quedar definitivamente con los 4 viajes con la empresa B? Porque nos dimos cuenta anteriormente de que al hacer estos 4 viajes con la empresa B podríamos copar su carga máxima y de esta forma se podría trasladar todos los sacos, ni nos faltan ni nos sobran sacos. Por lo tanto no va a ser posible encontrar una combinación mejor con las otras, considerando que pueden ir camiones sin su capacidad máxima. Por lo tanto debemos escoger la mejor combinación, y ya sabemos que la mejor combinación es realizando 4 viajes con la empresa B. Por lo tanto, elaborando una respuesta, la mejor combinación para poder pagar menos sería realizar los 4 viajes con la empresa B. Finalmente, la pregunta C dice que si por concepto de transporte se gastó 94.000 pesos, ¿cuál fue la opción que se eligió y cuántos sacos adicionales se pudo haber transportado por ese mismo precio? El problema anterior no nos entregó datos nuevos, por lo tanto vamos a mantener lo que ya teníamos. Elaborando una estrategia, lo primero que vamos a hacer es realizar combinaciones entre las distintas empresas de manera que nos dé exactamente 94.000 pesos el monto. Posteriormente, una vez ya identificadas estas combinaciones que nos permiten lo anterior, vamos a determinar entonces cuántos sacos podríamos trasladar con cada una de estas combinaciones que determinamos. Y finalmente vamos a calcular la diferencia que hay entre el número de sacos que se puede trasladar y la cantidad que es la que deseamos trasladar, que son los 960 sacos. Entonces ahora debemos ejecutar nuestra planificación y teniendo en consideración todos los datos que ya
hemos recolectado hasta el momento. Lo primero que debíamos hacer es realizar combinación entre las distintas empresas, de modo que lo que nos dé el total a pagar sea exactamente los 94.000 pesos. Entre todas las combinaciones posibles que se pueden hacer, solo en 3 de ellas nos da exactamente 94.000, que es realizando un viaje con la empresa A y 4 viajes con la empresa B, 2 viajes con la empresa A, 2 con la empresa B y 1 con la empresa C, y 3 viajes con la empresa A y 2 viajes con la empresa C. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no hay otra combinación? Notemos que en la primera tenemos un viaje con la empresa A, en la segunda tenemos 2 viajes con la empresa A y en la tercera tenemos 3 viajes con la empresa A. Consideremos entonces ningún viaje con la empresa A. Tendríamos que ver alguna forma de combinar la B con la C para que dé estos 94.000. Como nos tiene que dar 94.000, no queda ninguna otra opción que combinar de alguna forma lo que nos cobra el valor C para que en algún momento aparezca este 4.000 que acompaña el 90.000. ¿Cómo podremos conseguir esto entonces? Si consideramos los 26.000 y tomamos 2 viajes con esto, serían 52.000. Aún no aparecen los 4.000. Considerando 3 viajes, ya tendríamos 78.000. Aún no aparecen estos 4.000. Si aumentamos un viaje más, con el transporte C, tendríamos 104.000. Aparecieron los 4.000, pero ya nos excedimos esta cantidad. Por tanto, no es posible hacer una combinación donde la empresa A no participe y nos dé 94.000. Ahora, ¿qué pasa si tomamos 4 viajes con la empresa A? Si multiplicamos 4 por 14.000, esto nos da 56.000, lo que nos quedaría un resto de 38.000 pesos para llegar a los 94.000 pesos. Y no hay forma de combinar lo que nos cobra la empresa B y la empresa C para que nos dé 38.000, ya que una nos cobra 20.000 y la otra nos cobra 26.000. Por lo tanto, estas son las únicas 3 combinaciones posibles en las que nos da 94.000 pesos. Luego identificadas estas combinaciones, vamos a pasar al segundo punto de nuestra planificación, que es determinar la cantidad de sacos que vamos a poder llevar considerando estas combinaciones. Y de esta forma, si hacemos un viaje con la empresa A y 4 viajes con la empresa B, sería 140 sacos, que es lo que nos permite llevar la empresa A, más 4 veces 240, que es lo que nos permite llevar la empresa B, lo que nos da un total de 1100 sacos. La segunda combinación, que es 2 viajes con la empresa A, 2 viajes con la empresa B y un viaje con la empresa C, sería 2 por 140 más 2 por 240 más 300, lo que nos da un total de 1060 sacos. Finalmente, la tercera combinación, tenemos 3 viajes con la empresa A y 2 viajes con la empresa C, lo que nos da 3 por 140 más 2 por 300, dándonos un total de 1020 sacos. Una vez que ya sabemos la cantidad de sacos que nos va a permitir cada una de las combinaciones encontradas, vamos a pasar entonces al tercer punto de nuestra planificación. Este consiste en calcular la diferencia entre el número de sacos que podríamos transportar en cada una de las combinaciones y la cantidad que realmente se quiere llevar, que son los 960 sacos. De esta forma tendríamos que en la primera combinación, que es un viaje con la empresa A y 4 con la empresa B, sería 1100 menos 960, lo que nos da un exceso de 140 sacos. La segunda combinación, que es 2 viajes con la empresa A, 2 viajes con la empresa B y un viaje con la empresa C, nos da 1060 menos 960, lo que nos da exactamente 100 sacos de exceso. Y la tercera combinación, que es 3 viajes con la empresa A y 2 viajes con la empresa C, nos da un total de 60 sacos, lo que corresponde a 1020 menos 960. Entonces ahora podemos elaborar una respuesta. Que esta sería que si se gastó 94.000 pesos, se pudo haber escogido entre 3 opciones de combinación, que podría haber sido un viaje con la empresa A y 4 viajes con la empresa B, 2 viajes con la empresa A, 2 con la empresa B y 1 con la empresa C, o podría haber sido 3 con la empresa A y 2 con la empresa C, pudiéndose llevar 140, 100 y 60 sacos extras respectivamente. Con esto damos fin a este problema y fin a este video, pero antes
considera lo siguiente. ¿Coinciden sus respuestas con las presentadas en este video? Recuerden que esto era una tarea, por lo tanto espero que todos la hayan realizado. Y me gustaría saber también si usaron alguna estrategia distinta a la que les mostré para poder llegar a los resultados. Y si llegaron a resultados distintos, también me interesaría saber cómo lo hicieron. Por lo mismo les quiero pedir que comenten la resolución que ustedes realizaron y también quiero que hagan todas sus dudas y consultas respecto a la resolución y al contenido. Y lo pueden hacer en este mismo video en las casillas de comentarios. Esperando que les haya servido. Nos vemos próximamente en clases. Que estés muy bien todos y todas.